Καλησπέρα. Buenas tardes. Estamos hoy aquí con Raquel Martínez Gómez y Tina Tergiotti, su traductora, para hablar del libro La Máscara de Ley Maya. En este libro se refleja la historia de Alberto Ruz, una personalidad muy importante, un arqueólogo de México, nacido en Francia, de origen cubano en 1906, principios del siglo XX, y es la persona Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος encontró la καταβάσει mayor τουλάχιστον parte de las tumbas de αναλύσει mayas en τουλάχιστον México, en Chiapas, y encontró hallazgos que, junto con la interpretación que dio a estos descubrimientos, nos cambió nuestra visión sobre la civilización de los mayas y muchas veces en conflicto con otros puntos de vista sobre los mayas. Pero antes de llegar a México tuvo una vida bastante aventurosa, era de origen cubano, tal como les he dicho. Después de Francia se fue a Cuba, vivió los años revueltos cubanos, sobre todo los años 30. Vamos a hablar de todo ello con la autora. Y es un libro estructurado en dos niveles, porque por un lado leemos la biografía de Alberto Ruz y todo su recorrido, pero al mismo tiempo vemos la biografía del libro, del mismo libro. Vemos la relación de la autora con el hijo de Alberto Ruz, cómo poco a poco están rompiendo las barreras y los obstáculos y empiezan a hablar del padre de Alberto Ruz, del padre de Claudio, que es el hijo, y cómo vemos poco a poco desarrollándose esta relación, siempre en relación con el padre de Claudio Ruz. Para entrar en el debate, voy a plantear una pregunta obvia al ver un libro así. ¿Por qué le dio por ocuparse, por tratar este tema, el tema de Alberto Ruz y de su biografía, de su arqueología? Hola, hola. Caliespera, Jarestopoli, al festival, al Instituto Cervantes y sobre todo a Costas y a Tina. Es un placer compartir con una traductora tan precisa y con Costas que, bueno, ya platicando hace un rato con él ya me di cuenta que conoce muy bien los escenarios de la novela. O sea que, y también un gran traductor de muchos escritores y escritoras latinoamericanos, pues es un placer, la verdad, estar aquí. La novela realmente, o sea, a pesar de que Alberto Ruz Lulier es una persona cuya vida, tanto en la fase revolucionaria como en la fase de defensor del patrimonio cultural maya, ¿no? Ya da para la historia. En realidad, como me pasa a mí casi siempre, el inicio fue algo que el cuerpo, ¿no? Venimos de escuchar a Yoconda Belli. O sea, yo sentía en el cuerpo, viéndolo llorar, que tenía que escribir esa historia, ¿no? O sea, empieza por la emotividad. ¿Por qué? Porque justo yo había perdido a mi padre, pues estaba todavía haciendo el duelo de la pérdida de mi padre, pero claro, había escrito cosas muy íntimas que no eran para compartir, pero encuentro una persona que cuando habla de su padre, después de que habían pasado casi 40 años, es capaz todavía de llorar como un niño pequeño, ¿no? Una persona inteligente, culta, agradable. Entonces, es esa emotividad y esa muestra de ese dolor, también porque coincidió por unas circunstancias muy particulares que yo lo encuentro en Lisboa, una ciudad que mira América, ¿no? Y lo encuentro justo cuando él venía de volver a donde su padre había muerto, de volver a Montreal, que por casualidad fue donde murió Alberto Ruz Lulier, ¿no? Entonces, la historia empezó por esa emotividad y por esa conexión empática, ¿no? Pero luego, claro, abrió una caja
hay de Pandora y de todo, ¿no? Abrió un universo impresionante que no solo servía para contar, como es parte de biografía novelada, pero como tú has dicho, también tiene su parte de metaliteratura y tiene su parte de como autoficción un poco, ¿no? Hay una narradora que se llama Raquel, nada que ver conmigo, pero esos tres hilos se van tejiendo, ¿no? Pero sí que fue una aventura que no fue fácil en todo momento. Ahí lo dejo. Νομίζω όμως ότι η προσωπικότητα του Αλμπέρτο Ρούς... Pero creo que la personalidad de Alberto Rus, Νομίζω ότι η προσωπικότητα του Αλμπέρτο creo que la personalidad de Alberto Rus era también muy atractiva en el libro. Parece como si la estaba siguiendo con mucha pasión y con mucha atención. Era un personaje cuya vida era muy rica, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. y sus huellas en el mundo arqueológico en México son muy importantes. Si no me equivoco, en Palenque se encuentran sus cenizas, ¿verdad? ¿Nos puede hablar de esta personalidad? Sí. Bueno, sí, en Palenque están sus cenizas, aunque fue muy gracioso porque en la fase obviamente esta novela tuvo mucha búsqueda bibliográfica, mucha investigación, ¿no? No solo la parte que tenía que ver con la historia personal que el propio hijo cuenta, pero me llegó a decir un guía estando en Palenque que la mitad de las cenizas estaban en Tulum, pero era pura invención, ¿no? Sí que están allí las cenizas. De hecho, él está enterrado enfrente del sarcófago de la pirámide del Templo de las Inscripciones, enfrente de donde estaba la tumba, que de hecho volvieron parte de los restos de quien se conoce como el rey Pacal, primera tumba que se encuentra en una pirámide maya en el año 52, ¿no? Pero sí, lo que tiene, a mí me gusta porque en estos tiempos donde tenemos tantos personajes siniestros, pues simboliza, yo sí que creo que nos tenemos que imaginar un futuro mejor, o sea, no podemos dejar que estos nos ganen la batalla, ¿no? Estos tecnócratas y de medio pelo y, bueno, todos sus amigos que están en el poder político y en el poder económico. Entonces, él simbolizaba esas luchas, ¿no? Contra, primero, su familia, que venía ya de luchar contra la colonia española, ¿no? Como su bisabuelo salió en un barco huyendo de la colonia española cuando empieza la Primera Guerra de Cuba en el 68, ¿no? O sea, en 1868, la Primera Guerra de la Independencia. Entonces él nace en París, pero con 17 años lo mandan a Cuba, ¿no? Entonces llega a una Cuba que está machado, ¿no? Y que aunque no era una dictadura como tal, pero sí de facto, ¿no? Y era un régimen muy manipulado por el imperio de Estados Unidos desde la enmienda Platt de 1902. Entonces, él se casa con nada más y nada menos que con un personaje que es maravilloso, y vuelvo en la segunda novela de la trilogía, vuelvo con ella, que es Calista Guiteras, hermana de Tony Guiteras, que fue el gran revolucionario de los años 20-30 cubanos, ¿no? Él lo mata a Batista, bueno, pues antes de que ella salga exiliada, y también Alberto Ruz, él se queda allí, ahí no me acuerdo, ahora, lo matan junto con otro venezolano que bueno, salen del país al principio de los años 30 y se van a México exiliados, ¿no? Entonces, Alberto y Calista estuvieron casados 10 años, él estaba más por la movilización de masas y ella estaba por la lucha armada, entonces ella iba con la pistola y él no iba con pistola, o sea, era... Pero bueno, los dos, él francés-cubano y ella que había nacido en Estados Unidos, pero que también era de familia cubana, los dos están luchando por lo mismo, por la independencia de Cuba y por los primeras, o sea, lo que en la revolución de los 100 días se empezó a inventar otra Cuba, ¿no? En el año 32 se empezó a inventar, pues eso, que hubiera, por ejemplo, las primeras mujeres alcaldesas, ¿no? Jefas de gobierno fueron de ese momento, y que se quitaran los vales con los que pagaban a los trabajadores. O sea, empezaron a inventarse una socialdemocracia que les duró 3 meses, ¿no? Y volvió Estados Unidos con las garras. Entonces, este señor, antes de llegar a convertirse en el primer mayista, o sea, uno de los mayistas más importantes con pasaporte, con su naturalización mexicana, siendo mexicano, él tiene el primer carnet de arqueólogo mexicano,
Acuérdense que eran los años de Lázaro Cárdenas, los años 30. Lázaro Cárdenas, como ustedes saben, da la bienvenida al exilio español que venía de luchar en esa guerra que, bueno, pues el bando franquista empezó y ahí se quedaron durante muchos años, lamentablemente, que luego tuvo que la acogió a nicaragüenses. Estábamos hace un rato, Yoconda, y tengo a Charlie, acogió a nicaragüenses que llegan, acogió a muchos exiliados de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También. Entonces, en ese momento llegan los cubanos también exiliados. Entonces, él, que en ese momento está haciendo, o sea, está cambiando la educación, se crea la escuela, ¿no? Todavía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y todo parte de esos exiliados, incluyendo Calista y Alberto, se forman en esa escuela, en ese instituto, esa Escuela Nacional de Antropología e Historia, que ahora es súper importante, sigue siendo súper importante para recuperar todas esas culturas, ¿no? Originales. Έχει ενδιαφέρον η αποτύπωση των χρόνων. Tus precolombianos, el reflejo del tiempo es muy importante. Es muy interesante la manera con la que se reflejan, se plasman en el libro los tiempos de Cuba, porque están sobre la familia Guiteras. Galbo ha escrito 3 biografías excelentes: Che Guevara, Pancho Villa y Tony Guiteras, y él dice que de los revolucionarios de América Latina, entre los revolucionarios de América Latina, estoy hablando con las editoriales y les digo que entre las personalidades, los revolucionarios de América Latina, 3 personalidades me llaman mucho la atención: Tony Guiteras, Pancho Villa y Che Guevara. Y siempre me dicen, ¿quién? ¿Tony quién? Es una persona bastante desconocida comparado con las otras 2 personalidades, pero en este libro, en los tiempos de Cuba, están alrededor de este personaje y de su hermana, ¿verdad? Claro, o sea, la relación de Alberto Rudolier cuando está en Cuba, él se casa con Calista, pero en realidad vive también con Tony y con la madre. O sea, la familia de Calista y de Tony Guiteras ya venían de familia revolucionaria independentista irlandesa. O sea, ya tenían como una trayectoria, el padre era catalán, y esa historia la transmiten a los hijos, ¿no? Y ellos están muy involucrados en todos esos grupos de la Universidad de La Habana, ¿no? Del DEA, y ahí el DEU, ¿no? Que ahora mismo no me acuerdo de las siglas. Entonces, el DEU, y ellos están, ella de hecho, una dirigente del DEU, Calista Guiteras, ¿no? Entonces, el personaje de Tony, que además ella cuando vuelve a Cuba después de la Revolución del 59, este personaje ya es como un mito en la historia cubana. Pero a mí me gusta mucho resaltarla a ella, porque Calista queda ahí y Calista era su mano derecha, o sea, estaba con él en todas las luchas, y luego cuando crea la Joven Cuba, ¿no? Cuando echan ya a Machado y parece que va a cambiar el gobierno, ellos se tienen que ir en un momento antes de la Revolución de los 100 días a París. Los 2 han estado en la cárcel varias veces, ella contra una enfermedad horrible, él gracias a que es francés todavía, porque luego le quitan la nacionalidad por no venir a luchar en la Segunda Guerra Mundial, pero ella, cosa que fue un luchador, ha ido allí, había luchado en América Latina, pero luego su propio país, Francia, no le reconoce, o sea, le quita la nacionalidad porque no ha estado en esta lucha de aquí, pero las otras luchas también eran importantes, ¿no? Entonces, están en la cárcel y él, gracias a que es francés, la saca de la cárcel, consigue sacarla, la mete en un barco, la lleva a París. Y ese año que viven en París, ella se recupera poco a poco. Le queda una afección pulmonar que luego fue la que le mata, ¿no? Siempre ella fumaba además mucho, o sea, con lo cual... Pero ella es un personaje porque Alberto Rudolier se convierte en un mayista, como tú has dicho, que rebate tesis de mayistas ingleses, como, ¿no? Thomson, todos los que son los mayistas clásicos, con la evidencia, ¿no? O sea, era un tipo muy racional en el sentido de que esa formación francesa la tenía. Pero también todo, o sea, él había tenido un tío vinculado a la de París, que no me sale, en el siglo XIX, vaya, la Comuna de París, etcétera, gracias Elena, y entonces él ya como que venía de todas esas historias y toda esa tradición, ¿no? Entonces,
ese pensamiento, esa racionalidad, o sea, Alberto Ruz es un personaje, pero es que Calista, que se ha quedado como todas las mujeres un poco más obnubilada por las figuras masculinas, se convierte en una antropóloga, o sea, a leer. Yo les compartía, ¿no?, antes a amigas y tal, que leerse sus cuadernos de campo, porque no, o sea, ella escribe cuadernos de campo desde la antropología de las comunidades de los Altos de Chiapas, Cancuc, San Pedro Chenaló, Cinacantán, Chalchuita, no sé qué. Pero es que ahí te das cuenta, o sea, ella deja un legado importantísimo de la riqueza cultural de todas esas comunidades. Es verdad que nunca aprendió bien ni los mayas, ni el tzotzil, ni el sental. Ella hacía esfuerzos a través de personas que, pues, que le servían de traducción, ¿no? En cada pueblo pues, buscaba quién podía ser su informante, y tuvo un informante fenomenal que fue Manuel Arias Sojop, que bueno, ahora si queremos contamos esa historia porque luego se me ligó el presente con esa historia también. Pero ella luego vuelve a Cuba, como digo, pero también es un personaje que pone en valor, los dos curiosamente, que han estado casados, que vienen de ese contexto de lucha, siguen haciendo su lucha política poniendo en valor el mundo cultural maya, la riqueza, la diversidad, ¿no? Una desde el campo de la antropología y el otro desde el campo de la arqueología. Ya separados, y ya Alberto Ruz se volvió a casar 3 veces más, ella no. Pero yo creo que, bueno, pues es bastante interesante. De hecho, le sigo la pista a ella en la segunda novela porque me faltó, al seguir el hilo de Claudio hablándolo con el hijo, ¿no? Yo seguí en esta novela, no quería dejar a Calista después de que se separan. Pero, claro, me crecía tanto el personaje de Calista, estaba yo tan obnubilada por el personaje de Calista que tuve que dejarla. Entonces, Toni, por supuesto, yo estoy contigo, ojalá y se traduzca al griego ese libro de Taibo. Por cierto, a mí me sirvió mucho ese libro. Utilicé también a otros autores cubanos sobre esos años de 20, 30, pero ese libro fue clave para la bibliografía, y al final pongo la bibliografía porque son esto de los libros que me dieron contexto, y son esto, pues escribir cuáles son, ¿no? Τίνα, πώς αντιμετώπισες την... Tina, ¿cómo has abordado la traducción? Es novela, es ficción, pero llena de elementos pragmatológicos. Vamos a hablar más adelante con Raquel sobre la investigación. Elementos pragmatológicos sobre México del Sur, Francia, Cuba. Pero todo esto plasmado en un texto de ficción. ¿Cómo lo has abordado? ¿Cómo has abordado la traducción? Para empezar, yo también quiero decir que estoy muy emocionada de estar aquí con Raquel después de 2 años trabajando con ella. Al principio, para empezar, bueno, al principio me asusté porque cuando me di cuenta del volumen del libro y de su complejidad, la densidad de los elementos históricos, los datos antropológicos sobre los mayas, los diferentes niveles del libro, las diferencias a nivel de estilo. Para cada cosa he intentado organizar mi manera de trabajar en cuanto a los acontecimientos históricos, y sobre todo los acontecimientos históricos cubanos, que es la parte más importante. He leído muchos libros. Desafortunadamente, yo también hubiera dicho Toni ¿quién? No lo conocía antes de empezar a traducir la obra, pero encontré muchos libros como La historia de Cuba y otro libro que se ha traducido por Andreas Ignatiu, Chipriota, de José Cantón Navarro, historiador, que está hablando de la historia de Cuba desde el siglo XIX hasta casi hasta hoy. Me ayudó muchísimo. Luego leí libros sobre los mayas, estudios sobre Colvú. En cuanto a la terminología arqueológica, tengo una amiga, afortunadamente arqueóloga, que está entre el público y me ayudó a traducir cada cosa, y porque si en griego para cada plato y para cada copa, para cada vaso utilizamos otra terminología, y para mí, aunque
en principio sea algo muy difícil, muy complicado, para mí ha sido un camino fascinante, un camino que realmente me ha llenado de placer. También me he enfrentado a muchas dificultades porque no podía encontrar fuentes, pero Raquel estuvo siempre a mi lado. Hemos estado hablando casi cada día. He estado en la presentación del libro en Madrid y la he visto hablar sobre Calista con la misma pasión, y ahora por los pelos no se ha ido por las ramas hablando de Calista y no de Claudio Rus. Siempre hablábamos por teléfono, casi cada día me dejaba audios, yo le decía qué es lo que decidí hacer con ciertas tramas, con ciertos trozos. Sí, pero has cambiado el título frente al original. ¿Qué ha pasado? Esto no lo he hecho yo, lo han cambiado la editorial Planeta. El título era el título griego recupera el título original de la autora. La Planeta ha cambiado el título porque pensaba que no era muy comercial, y pensaron que en México querían cambiar la palabra, querían poner la palabra maya porque pensaban que era más comercial. Yo quise respetar su deseo, el deseo de Raquel, antes de empezar. Ella en la presentación en Madrid hizo hincapié en esto. Yo dije que lo iba a hablar con la editorial, pero al leer el libro yo no podía, yo me di cuenta de que no podía mantener La máscara de Ley Maya como título, porque el libro es multifacético, está hablando no solo de Maya, sino de muchos despidos. Primero, el despido de Alberto Rus de la vida, el despido del hijo a su padre, a su padre Alberto, Raquel hacia su padre, el despido de Raquel hacia su padre, o sea que son despidos sucesivos entre Alberto y Calista, el exilio, los lugares que tienen que abandonar. Entonces la arqueología del despido es el título que Raquel había dado al principio a la editorial española. Sí, es así. El libro es ficción. Raquel, la narradora en este libro, es otra Raquel, no eres tú. Pero es obvio que detrás del libro hay mucha investigación sobre muchas cosas, elementos arqueológicos, etnográficos, políticos. Quiero que nos hables un poco sobre cómo has trabajado, cómo has planificado, cómo has compaginado la ficción con la investigación, porque muchas veces en libros con tanto material político, económico y a la vez ficción, muchas veces la investigación devora toda la ficción. Así que me gustaría que nos dijeras un poco cómo compaginas estas dos cosas, estos dos elementos. Es una gran pregunta. Primero, la editorial es Planeta, que saben que es un gran grupo con origen en España, pero la parte es Planeta México. Planeta España no le interesó nada, ¿no? Y el título, es verdad que no me cambiaron ni una coma del libro, pero el título, o sea, quiero simplemente, antes de responder esta pregunta, explicar por qué una autora no se planta y dice, bueno, pues obviamente el título es Arqueología del Adiós, sin duda. Es un título mucho más literario que tiene mucho más que ver con la complejidad de la novela. Pero yo también tenía un compromiso, o sea, no es una novela y dicen, bueno, esto es porque Raquel es escritora y luego voy a ir a presentarlo a Atenas y a Nicosia, ya no sé. No, este es un compromiso que yo tengo con la historia. O sea, la historia, yo antes decía que es hablar de un hombre que cree que puede cambiar el mundo y que puede poner su grano de arena, y creo que todas deberíamos también hacer ese esfuerzo desde cada una de donde estemos.
Y para mí era un compromiso también con el hijo, porque el hijo había visto morir a su padre y el hijo me había pedido ayudarle a contar la historia, ¿no? Y esa historia era un exorcismo que él necesitaba hacer para con la culpabilidad que le había quedado con la muerte del padre, porque el padre muere, la novela empieza así, ¿no? Con el padre que, no voy a contar el final, pero sí el principio, muere en un hotel de Montreal, justo, o sea, él era entonces director del Instituto de Antropología de Ciudad de México, que saben que es una maravilla, aquí tienen también un museo arqueológico maravilloso, que yo también conozco, pero vamos, ese museo es una maravilla, y él era director, muere por un ataque al corazón en un hotel de Montreal, y el niño ve como el padre agoniza y la madre le dice, busca un médico, que iban con ellos en el viaje, y ese niño se pierde. Ese niño sabía francés, pero todavía no inglés, son los años aquellos que están fomentando el inglés, que se hable inglés en Quebec, y hay un momento que él habla con una señora de la limpieza y la señora de la limpieza no le entiende ni él le entiende a ella. Bueno, el caso es que se siente culpable en la muerte del padre. Entonces, quería cantarle y quería escribir. De hecho, él al principio me dijo, oye Raquel, ayúdame a hacer una novela gráfica sobre mi padre, ¿quién la puede? Pero hablé con el editor de Sexto Piso y él me dijo, no, pero esa historia es muy compleja, primero la tenéis que escribir en una novela. Entonces yo le dije, primero hay que escribirla en novela. Y entonces, esa misma noche que le dije eso, me levanté a las 4 de la mañana y dije, pero esta es la novela que yo estoy buscando. Entonces por la mañana desayunamos juntos en Ciudad de México y le dije, oye, la escribo yo, y me dijo, y de hecho propuse, escribámoslas a 4 manos, ¿no? Luego en un momento que empezamos a 4 manos, él me dice, yo no soy escritor, y ahí en un momento sigo yo sola, ¿no? Que eso, bueno, hablamos luego de ese tema. Voy ahora al tema de... Es una buena pregunta porque a mí lo que me ayudó mucho es lo que decía antes. Es una novela con mucha sensibilidad y emoción. Eso me ayudó a no poner... O sea, es verdad que hay capítulos más descriptivos y hay capítulos como que más con la tripa encima de la mesa, ¿no? Y eso yo creo que me ayuda a mantener ese balance. Por eso, si hubiera escrito la biografía novelada, ese balance literario quizá me hubiera costado más. En el momento que iba haciendo ese enlace, porque no es un enlace, o sea, cuenta la historia más que de los mayas, de la arqueología, ¿no? De esa arqueología maya y cómo esa arqueología maya ayuda a entender mejor la cultura maya y hacer el enlace, que eso Alberto Ruz fue siempre muy claro. Algunos mayistas habían dicho que los mayas de antes, digamos que eran los listos, ¿no? la cultura interesante, y que los de ahora eran, ¿no? Pues un poco lo que está jugando también el Estado mexicano, ¿no? Que eran menos que esa idealización del mestizo, del México mestizo, ¿no? Que renegaba un poco de su condición de indígena, de diversas comunidades, pueblos originarios y pueblos autóctonos. Entonces, eso me fue ayudando, eso sí, tanto para la parte cubana como para la parte mexicana. A mí, yo fui por primera vez a México a hacer parte de mi doctorado a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y desde ahí México me interesó siempre mucho. Y había ido, por supuesto, con 23 años a Chiapas y la primera vez que me subí a Palenque todavía se podía subir al Templo de las Inscripciones, ya no se puede. Entonces, todo eso yo lo tenía ahí guardado. O sea, no es que cuando yo me encuentro, mi tesis doctoral era sobre Cuba, o sea, que cuando yo me encuentro esta historia, yo era ya 2 países que admiraba, amaba, todo, ¿no? Mi primera beca que me dieron con 20 y pocos años fue a Cuba, la beca holguinera en el periodo especial. Entonces, eran ya 2 interrogantes, 2 curiosidades que yo tenía. Entonces, saqué libros que tenía historia cubana guardados, algunos eran de mi abuelo, curiosamente, y busqué otra bibliografía y leí, pregunté tal. Pero una cosa muy importante esta novela, que yo nunca quise responder a la pregunta ¿quién fue Alberto Ruz Dulier? Para mí más importante era la pregunta literaria que yo quería responder es ¿por qué llora Claudio Ruz cuando habla de su padre? Entonces yo empiezo a narrar desde eso, ¿no? Entonces, ¿que hay cierta idealización del padre? Sí, porque yo no soy la historiadora que busca todos los ángulos. Soy la persona que está mirando a la vida del padre a través del amor del hijo, porque a mí me interesaba mirar desde ahí porque eso también me ayudaba, ¿no? Entonces, independientemente de esto, obviamente en el mundo maya, en la arqueología, en la antropología, Alberto Ruz sigue siendo una persona muy valorada. De hecho, a raíz de este libro, la arqueología de los encuentros, que va a ser la siguiente, es la arqueóloga que descubre con menos de 30 años, siendo becaria en Palenque también, que se encuentra con la esposa del rey Pacal, la Zaca Jau,
lee este libro, lo presenta y me dice, Raquel, ahora tenemos que escribir la vida de Zack y el descubrimiento de, bueno, o el encuentro. Ahora ya no hablo de descubrimiento, me gusta más la palabra encuentro. Entonces, bueno, me alargué mucho, pero sí es difícil ese equilibrio, pero me ayudó que yo necesité, o sea, todo el tiempo tuve las entrañas bien vivas. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το εξής. Ενώ ο πατέρας ως αρχαιολόγος συγκρούστηκε με κάποιες κρατούσες απόψεις για τους Μάγιας, απ' την άλλη ο γιος, ο Κλαούδιο, εμπλέκεται με το κίνημα αλληλεγγύης στους Ζαπατίστας, στις ίδιες περιοχές, στη Τζιάπας πάλι, ζει στις κοινότητες των... Ο Κλαούδιο λοιπόν εμπλέκεται με το κίνημα αλληλεγγύης του Ζαπατίστας, πηγαίνει στις ίδιες περιοχές που ήταν ο πατέρας του, στη Τζιάπας, ζει στις κοινότητες, στις ζαπατιστικές κοινότητες που είναι σε μεγάλο βαθμό Μάγιας. Πες μας λίγο για αυτή την σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο πράγματα, αλλά και πώς, γιατί με αυτόν τον τρόπο όλος ο προβληματισμός για το τι ήταν οι Μάγιας. Preguntaba por Claudio, por la relación con las comunidades zapatistas. A ver, claro, el amor, ese amor de un niño que pierde con 9 años y que tiene que reconstruir quién fue su padre a través, pues, de los amigos, ¿no? O sea, él no crece con su padre, pero sí es una figura que ya en México es una figura que los amigos, él no sé, mucha gente le habla de su padre, lee los libros, entonces él crece con ese mito del padre. Y claro, es normal, él como Lázaro Cárdenas fue el que acoge a su padre, pues él acaba trabajando, Claudio, en el equipo de Cuauhtémoc Cárdenas, que es el hijo de Lázaro Cárdenas. Entonces, en aquellas primeras elecciones que se derrota al PRI, o sea, él está militando desde antes de cumplir los 18 años en todo ese movimiento. Y hace de enlace en el 94, cuando el 1 de enero, cuando se alza, no empieza, pero se alza el levantamiento zapatista, entonces ahí él empieza a hacer de enlace entre el PRD, el partido que surge de la extinción del PRI, que ahora también, pues ya también, como suele pasar, pues también se volvió otra cosa y hasta Cuauhtémoc Cárdenas se salió del PRD. Pues entonces él empieza a hacer de enlace con los zapatistas, pero claro, él vuelve a Chiapas, volver para él a Chiapas es volver al lugar donde su padre vivió todo eso, o sea, había un vínculo emocional muy grande, de hecho, años después vuelve otra vez para hacer campaña política, porque habían pueblos en el Soconusco y por ahí, habían lugares donde el PRI ganaba con el 130% de los votos, curiosamente. Entonces, bueno, o sea que sí que hay una vinculación, o sea que en el hijo crece todo ese mito del padre y su propia vida la enfoca a esa lucha política también. Y bueno, todo eso es muy importante en la novela, porque en la novela hay una conexión del pasado con el presente. Se habla mucho de cómo está el mundo hoy, de qué ocurre, o sea, dialogamos al dialogar cuando Claudio, los capítulos que me está contando, cosas de su padre, siempre hay un diálogo con el presente, ¿no? Un diálogo con la hegemonía política, porque claro, estamos hablando del imperialismo en la época cubana, pero estamos hablando también de las hegemonías ahora y estamos hablando en la tercera, vamos a hablar, en la parte tercera esto se va a volver a retomar, porque la parte tercera la hemos empezado y Claudio vuelve a aparecer con bastante fuerza, ¿no? Μια και επανέρχεται διαρκώς το θέμα λοιπόν της τριλογίας. Bueno, puesto que ya hiciste referencia a este tema de la trilogía y de que habrá otros libros, ¿nos podrías hablar un poco más sobre esta serie? O sea, este libro, ¿tú lo concebiste desde el principio como el primer libro en una trilogía o es algo que va surgiendo en el proceso de escribir? ¿Hay algún hilo que conecta estos 3 libros? Sí, claro, no. Al principio iba a ser solo una novela, no tuve en mente nunca que fuera una trilogía. Lo que pasa es que, como contaba antes, al ir fui a presentarla a la Feria del Zócalo, a Puebla, a Yucatán, porque Alberto Rudolier, mientras estaba en Chiapas, él tenía su base en Mérida, ¿no? Su esposa tercera y sus 2 hijos mayores, que ya lamentablemente han muerto ya también, viven en Mérida. Entonces,
esa novela empieza como una única, pero cuando yo voy a presentarla a estos sitios y a Chiapas, cuando conozco a la arqueóloga Fanny López, que ahora es rectora de la UNICACH, Universidad de Chiapas, de Artes y Letras de Chiapas, ella, que no era todavía rectora, me pide esta... Entonces ahí yo había empezado ya una novela que no tenía que ver con la inteligencia artificial y con el mundo de ahora y las armas y no sé qué. Bueno, era otra cosa muy diferente, pero se cruza y yo digo, pues empieza Fanny y me dice, no, ahora yo te quiero contar esta historia, que al final no es la historia de Fanny. O sea, al revés, he ido como... O sea, es como un trío de Fanny, Calista y la Reina Roja, Zac Ahau, que es la esposa del rey Pacal, que es a quien encuentra el sarcófago, de quien encuentra el sarcófago Alberto Ruz en esta novela. Y entonces esa novela me va creciendo en un momento que también, como al leer todos los diarios de campo de Calista, el mundo de la cosmología maya me crece mucho más, ¿no? Entonces Venus habla, la ceiba, o sea, todos los elementos de la cultura maya empiezan a palpitar, ¿no? Y entonces veo que ya no es una novela tan tan vertical, tan el padre, el hijo, sino que es una novela coral en la que yo me encuentro muy a gusto porque aparecen muchas mujeres muy interesantes. Entonces yo me identifico mucho más con ese mundo femenino y también con algo que está trabajando ahora la literatura que me interesa mucho, que es estas narrativas no antropocéntricas, ¿no? Entonces, y como toda la crisis ambiental liga al mundo maya, o sea, ustedes saben que, bueno, ya Alberto Ruz lo decía, ¿no? En algunas ciudades mayas, o sea, la civilización maya cae porque ellos, como no conocían la rueda, en el momento que Palenque se convirtió en una ciudad muy importante, empezó a ganar batallas, se hacían más templos, para hacer más templos había que talar muchos más árboles y esa tala masiva de árboles llevó a que ya los sacerdotes se subían a la pirámide, ¿no? Las clases dirigentes se subían a las pirámides, pero ya no llovía, ¿no? Entonces, encontraron también en Chiapas, en Bonampak, que tú conocerás bien, Costas, encontraron unas pinturas que ya Alberto Ruz escribió que ya no eran guerreros luchando contra guerreros, era gente desarrapada, ¿no? Clases subalternas luchando contra guerreros, ¿no? Entonces ahí empezaron a empezar a teorizar de cómo las clases subalternas se levantaron en algunos sitios contra la... Entonces todo esto, Alberto Ruz fue uno de los primeros que empezó a teorizar y ahora, bueno, pues ahora ya ves la National Geographic y te cuenta esto, ¿no? Pero en aquella época era como rebatir mucho de lo que se había contado. De hecho, por ejemplo, Thompson, que fue un mayista estupendo, pero idealizaba todo, ¿no? Y Alberto Ruz dijo, no, aquí hubo lucha de clases. Claro, él tenía una base marxista, entonces él sí que todo esto lo aplicó, no solo esa racionalidad, sino su marxismo. Y quizá yo en esta novela, en la segunda, esa racionalidad le he turnado un poco a todo lo empático, a sentir más con el cuerpo. La narración de Alberto empírica, no es que no fuera empírica, la arqueóloga Fanny López era una arqueóloga formada y muy profesional, pero ella me decía, yo desde el principio sabía que era una mujer, ¿no? Y el arqueólogo jefe le decía, ¿cómo lo sabes? Aún no se ha hecho el ADN en los estudios. Pero ella además vio un malacate en la tumba. El malacate es el uso en español para coser. Vio un malacate en la tumba. O sea, un malacate, pues bordaban y cosían las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ya había ahí una evidencia de que eso... Pero ella... Cuando me lo cuenta desde el cuerpo, me lo cuenta desde las sensaciones, me lo cuenta que el día anterior vio un jaguar. O sea, hay otra forma de narrar diferente de cómo, obviamente con Alberto Ruz lamentablemente no pude hablar, pero creo que según el hijo toda esa parte no... Según el hijo que está idealizando al padre, ¿vale? Porque hablamos de que se muere cuando tiene 9 años, toda esa parte, pues bueno, lo ves en sus escritos, ¿no? Que no está. Έχω πολλά να ρωτήσω, βέβαια η ώρα περνάει. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση ή παρέμβαση από... Hay mucho que me gustaría preguntar, pero nos estamos quedando sin tiempo, desgraciadamente. Si hay alguna pregunta entre el público, podemos dar lugar a este tipo de preguntas. Y si no, vamos siguiendo. Tina, si tú tienes alguna pregunta, también puedes hacerla. Έχεις αναφορές, Ρακέλ, στο λογικό στοιχείο του βιβλίου, στο θέμα της ιστορικής μνήμης. Te refieres mucho al tema de la memoria histórica y al olvido también.
Y pienso en Eduardo Galeano a veces, que decía que la historia la escribe no la memoria, sino el olvido. Tengo la sensación de que a menudo, sobre todo en temas que tienen que ver con América Latina, la literatura reformula lo que la narrativa histórica oficial dice. Sobre todo en temas que tienen que ver, por ejemplo, con pueblos autóctonos como los mayas, porque la historia oficial calla muchas cosas y en otras cosas lo que dice son medias verdades. Tú, ¿cuál es tu opinión sobre cómo puede la literatura abordar un tema con esta carga histórica tan fuerte? Bueno, en este tema, desde luego, por suerte, ya tenemos muchas autoras y autores que vienen de estas comunidades, ¿no? O sea, si es que el problema es que también casi toda, o sea, incluso la arqueología, o sea, Alberto Ruz quería que todos estos libros que él escribía sobre el pueblo maya estuvieran, que llegaran a esas comunidades, pero lo que todavía está en deuda es que lleguen en sus idiomas, ¿no? O sea, es otra forma, o sea, traducir todo al castellano, tener todos estos libros en castellano. Entonces, cuando ahora hay poetas, no solo en lenguas mayenses, sino, por ejemplo, en Chiapas, en zoque, ¿no? Que es una lengua que a lo mejor no estuvo tan fuerte como la maya, ¿no? Pero los zoques los enlazan con los toltecas, que son como el inicio de estas comunidades, que son como la comunidad indígena como más antigua, ¿no? Y con una riqueza cultural también muy importante. Entonces, ahora ya tenemos estas personas que vienen de la comunidad, antropólogos también. De hecho, cuando yo antes hablaba de que uno de los informantes de Calixta Guiteras fue Manuel Arias Sojob. Manuel Arias Sojob era de San Pedro Chenaló. Bueno, pues ahí había muchos temas de violencia contra la mujer, ¿no? Como había en todas, digo, no solo en las comunidades indígenas, también lo hemos visto en nuestros países, ¿no? Ha sido muy fuerte y sigue siendo, lamentablemente. Pero él, que lamentablemente no cuidaba mucho a su esposa y su esposa lo abandonó, pero sí que era un gran amigo de Calixta, ¿no? Era un gran amigo de Calixta y sí que le hizo ver, fue como sus ojos. De hecho, el libro más maravilloso que tiene Calixta, que son Los peligros del alma, es un libro que sigue siendo un clásico de la antropología de los Altos de Chiapas, es gracias a Manuel Arias Sojob. O sea, ella simplemente transcribe lo que Manuel Arias Sojob le va contando. Y entonces él tiene un hijo, que este hijo sí que se convirtió en... O sea, él defendió mucho en los años 80 que esta antropología fuera escrita por las propias personas de la comunidad, porque claro, hay perversión, o sea, hay un valor antropológico de esa mujer que va, cubano, estadounidense, lo que sea, llega allí y se pone a escribir, pero... Claro, hay una otra edad que es invencible e incluso ella no sabía la lengua. Entonces, claro, ahora la antropología más reciente, todas estas cosas las se empieza a cuestionar, pero igual es de un valor incalculable y además te das cuenta que simplificamos, ¿no? Los mayas, y luego mayas hay muchos, pero es que dentro de la misma comunidad de tzotziles, un pueblo al lado tenía una costumbre totalmente diferente de enterramiento o de la enfermedad o de las creencias vinculadas con el embarazo o sea, son totalmente diferentes. Entonces, te das cuenta de esa riqueza, de esa diversidad. Claro, son zonas de mucha montaña, donde había en los años 40, pues esas separaciones eran muy grandes, ¿no? Entonces, pues es como, o sea, que en conclusión, para mí esta novela me ha hecho conocer, estudiar mucho, pero amar todavía mucho más, admirar mucho más esas culturas. Antes hablaba con Costa, no hay que idealizar, porque en esas mismas culturas también hay relaciones de poder, también hay destrucción del medio ambiente, o sea que hay algunos indígenas, por supuesto, que están defendiendo los bienes de la naturaleza, pero no todos, hay también, o sea, yo ahora estuve con mi hija por los Altos de Chiapas y hay problemas que tienen que ver con los agrotóxicos, hay problemas que tienen que ver con la tala de árboles masiva, o sea, hay problemas que los tenemos aquí y están allí, pero también hay resistencias culturales muy interesantes, hay unas narrativas. Esto, volviendo a las narrativas, hay unas narrativas que son muchísimo más atentas cuando habla la naturaleza, más respetuosas, menos antropocéntricas, más inclusivas, ¿no? Son los cuentos de Marco, por ejemplo, también, ¿no? Que rescata cuentos de su comandante, rescata los cuentos mayas y ahí ya está viendo que hay otra visión de los otros seres que nos rodean mucho más respetuosa, ¿no? No todo el mundo lo tiene, pero
pero todo eso pues nos hace que pensar. Entonces yo creo que aquí, dice, bueno, ¿y qué hace una española hablando de estos temas? Yo creo que al final son como temas universales. Yo vuelvo a mi territorio de La Mancha, ¿no? Ese territorio universal que es La Mancha, que es donde nací, y me encuentro historias de mi abuela o historias de que me cuenta mi hermano. Y yo le digo, oye, ¿y esto qué pasa con los territorios? Y me dice, pero es que aquí fue igual, es que aquí no te acuerdas, y los terratenientes, y no sé qué, y esto se perdió, y esto se perdió. Y digo, no, pues hay, y aquí en Grecia tenéis otras miles de historias de esto, ¿no? Entonces lo importante es crear esos vínculos, esos enlaces, es decir, no, tenemos que resistir a esta individualidad, este neoliberalismo, este separarnos y volver, y luego querer unificarnos en la misma cosa, no, la diversidad cultural es maravillosa y eso creo que es, este viaje a mí me ha llevado a entender eso y a defenderlo, llevándolo al territorio maya, pero yo al final estoy contando una historia de fondo con una intencionalidad universal. Τίνα, θες να προσθέσεις κάτι? Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση λίγο έξω από τη... Bueno, yo tengo una pregunta que no tiene que ver con la historia de Alberto Ruz, pero tiene que ver con la estructura del libro. No se oye. Perdón por ser tan bruta con lo tecnológico. Se bloquea. Ah, vale. Το επαναλαμβάνω. Bueno, repetiré. Περισσότερο είναι ένα σχόλιο που θα ήθελα να κάνω. Lo mío no es tanto una pregunta, sino un comentario, aunque sí me gustaría escuchar la opinión de Raquel sobre esto. Dijimos que este libro tiene un elemento metaliterario, posliterario, más allá de la historia que se cuenta de Alberto Ruz y de todo lo que llegamos a conocer a través de su historia. El libro también hace un análisis del modo de escribir. Vemos muy claramente toda la estructura de la historia y hay capítulos que van intercambiando entre el pasado y el presente. Con una primera lectura quizás tengamos la impresión de que hay repeticiones. Hay, por ejemplo, un capítulo en el que Raquel, la narradora, conversa con Claudio, el hijo del arqueólogo, sobre algún tema. Él dice su propia opinión, qué es lo que cree que ha pasado, le da algunos elementos que parecen no ser suficientes, sin embargo, y en el capítulo siguiente se vuelve a mencionar el mismo tema. ¿Te gustaría decirnos por qué pasa esto? Claro, ahí lo que hago, a ver, aunque yo al principio no iba a tener la intención de contar, pues eso, el esqueleto de la novela, hay un momento que mi propia necesidad es de decirle a la lectora, mira, estamos aquí parados, estamos escribiendo bien, tenemos la evidencia histórica de esto, ¿no? Lo cuento hablando con Claudio, ¿no? Oye, ¿tú no sabes cómo se conoció Alberto y Calista en la Universidad de La Habana? No sé. Pero yo al capítulo siguiente cuento cómo se conocieron. Lo que simplemente es un aviso navegante, es decir, estoy ficcionando, porque claro, hay mucha cosa histórica, pero pues es literatura y ficciono. Entonces ese encuentro, que yo hago un encuentro, que se conocen y cómo se conocen, pues eso no está. Entonces hago como un aviso navegante, ¿no? Y luego la estructura del libro, os comenté cómo se moría, pero hay como una parte que yo, o sea, el círculo es muy importante en la concepción maya, ¿no? Entonces empieza con Kin es el sol, ¿no? El sol, lo que nace, lo que brota, ¿no? Paso a la parte de Akbal, o sea, paso a una parte que tiene que ver con la madurez, cuando él hace los grandes descubrimientos, perdón, primero, paso una parte que tiene que ver como cuando se riega el maíz, como cuando él va creciendo, cuando se va a Cuba, cuando se crea como persona. Luego paso a la parte del gran descubrimiento, y todo eso lo pongo en maya yucateco, ¿no? Y al final sale Akbal y sale la muerte, ¿no? Sale la última parte, y todo eso es el ciclo entero. Entonces, yo juego con ese círculo, incluso con licencia literaria de que alguna vez hay un momento que nos está viendo Alberto Ruz en un museo de Moscú, ¿no? Estamos viendo el tesoro, un tesoro que robaron los alemanes, un tesoro griego que robaron los alemanes. Estas son las cosas de las mujeres de mi edad, que no me acuerdo ahora cuál es. ¿Y dónde está? ¿Cuál? Está en el museo está en Moscú. Bueno, perdonen.
El de Troya. Estamos en el... Gracias, gracias. Estamos viendo en Moscú el tesoro de Troya, no sé qué, entonces hablamos del expolio, ¿no? Cultural, porque Alberto Ruz habló mucho del expolio. De hecho, hay una anécdota muy interesante que es que él sale del mundo maya no porque quiere salir, él sale de Yucatán porque el gobernador de Yucatán de ese momento le vende, o sea, consiente que se haga una serie de estas horribles de Hollywood que hablaban de los mayas como si fueran unos brutos salvajes, y cuando le mandan el guión, él dice: yo soy el director de la zona sur, sobre mi cadáver pasan a Palenque. Y el gobernador de Yucatán, que ya había recibido la coima, mandó a la policía y lo metió en la cárcel para que rodaran. Y cuando sale, él va... O sea, Alberto Ruz va a por esa cinta donde salían del puerto de Yucatán, va por la cinta y entonces lo cogen y lo amenazan de muerte. Y le dicen: tú y toda tu familia vais a morir. Y él se tiene que volver a México, a Ciudad de México, después de 20 años, abriendo sitios arqueológicos, y esto es verídico. Y ahí fue donde él ya se fue a la UNAM, crea el Centro de Estudios Mayas, luego es el director del Instituto Nacional de Antropología. Entonces, todo esto, el patrimonio histórico es muy importante, es ese debate de... Entonces, ahí hay un momento que estamos viendo el tesoro maya y nos está viendo Alberto, y está diciendo: este chico o sea, me recuerda algo, ¿y qué hace hablando con esta? Pero porque el tiempo circular, o sea, digo, son dos momentitos de la novela, hay que estar atentos para pillarlos, pero sí que lo quise meter porque me parecía interesante con esta historia sin principio ni fin que hablan los pueblos mayas, ¿no? Έχουμε ούτε 2 λεπτά, όχι δεν έχουμε. Λοιπόν, πρώτα να ευχαριστήσουμε τους διερμηνείς, γιατί χωρίς αυτούς δεν... Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo. Antes que nada, agradecer a los intérpretes, porque sin su trabajo no podríamos hacer este trabajo. Los intérpretes también les agradece. Gracias. Aristópoli.